de Centros Nacionales de las Artes. Vámonos con Judith. Dos máquinas de ¿A dónde la dejo? En cualquier lugar. En el cuerpo de Guillermo Arriaga se ha encarnado una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, el caudillo Emiliano Zapata, quien con singular maestría se comunica con el público a través de la danza. Pletórica de ideales revolucionarios, luchas sociales inconclusas, pero sobre todo de un diálogo con la tierra. La coreografía Zapata es un verdadero pilar de la danza mexicana que fue ideado por Guillermo Arriaga, uno de los coreógrafos y bailarines más reconocidos de México y en cuya historia particular cuenta con innumerables logros profesionales y personales. De todo ello nos habla hoy En Cualquier Lugar. Iniciamos En Cualquier Lugar en la casa del maestro Guillermo Arriaga, que todavía está absolutamente adornada del Día de Muertos. Ya pasó, pero se quedaron los altares y la Catrina. Claro, claro. ¿No? Claro. Guillermo, gracias por abrirnos tu casa, por compartir con el público de Canal 22 los primeros 50 años, diríamos, de Zapata. Una de las coreografías que tú has hecho, la más exitosa. ¿Cómo la calificarías tú? Pues así, quiero decir, no es mi única obra, no es la única manifestación en danza que yo he hecho mucha coreografía, pero la que ha quedado, la que está presente, está cumpliendo su medio siglo y además con un gran favor de mi parte, porque la siguen bailando distintos grupos. Hace unas semanas me lo estaba bailando el taller coreográfico de Gloria, a quien le agradezco mucho, porque el taller tiene 23 años de tener en repertorio permanente mi Zapata. Y la Compañía Nacional de Danza pues, me ha hecho un homenaje a través del Bellas Artes, el Cornaculta, para celebrar estos 50 años. Me lo han bailado preciosamente dos parejas de la Compañía Nacional de Danza, de la cual pues fui director yo 5 años, de 83 a 88. Entonces me siento profundamente agradecido con ustedes, con los medios que han portado maravillosamente bien conmigo, con los muchachos, con la Compañía Nacional de Danza, con Gloria Contreras, con otras compañías que constantemente están bailando mi obra, y no nada más en México, sino está en Estados Unidos, está en Cuba, está en Venezuela, está en diversas partes del mundo. Preguntarte, Guillermo, si nos vamos al baúl de los recuerdos, hace Claro. ya 50 años, ¿cómo nació este Zapata? ¿De dónde se inspiró Guillermo Arriaga? ¿Y por qué dedicarle una coreografía, claro, a un gran líder revolucionario, una gran figura, digamos, histórica? ¿Y cómo la recibió el público en aquella primera vez? Bueno, mira, el origen es un origen de tipo, lo tengo que decir, del ideario de Zapata, pero yo vengo de una familia liberal, soy bisnieto de Ponciano Arriaga, y Arriaga, que se le nombra como el padre de la Constitución del 57, Arriaga retoma la idea de Morelos, y Morelos tiene la preocupación de la tierra, y la retoma Arriaga, y después de 2 generaciones, después de mi abuelo, pues a mí me encanta la idea de retomar el ideario, ya después con el plan de Ayala, etcétera, pero platico que
Esto yo lo estrené en 53. Primero yo lo quería hacer grandotote, porque teníamos todo, con el maestro Chávez. Una gran coreografía. Sí, con sombreros y bigotes y caballos y cohetes y todo en Bellas Artes, ¿por qué no? Así tipo Alejandro Nevsky, de las grandes obras rusas. Y cambia el sexenio y nos quedamos, para variar, sin nada. Sin dinero. No, sin nada. Nada de nada. Entonces tuve que rehacer toda mi idea dramática y me quedé con 2 personitas nada más. Hice la síntesis. De toda esa gran parafernalia que esperabas o que querías hacer. Quedé con el campesino y con la madre, con la mujer, con el hombre, con el hijo y etcétera, con la pareja. Pero fundamentalmente con la tierra y con el campesino. Entonces, por eso se llama este libro que acaba de salir, Zapata sin bigote, porque quité sombreros, quité cohetes, quité bigotes, quité todo. Y interpreto yo a Emiliano Zapata con un calzón de manta y con unas carrilleras. Zapata fue un charro muy presumido, nunca fue de calzón blanco, pero el ideario de Zapata era el campesino. Claro. Entonces yo llego a esa síntesis, simbolizar a Emiliano Zapata con el campesino. Y así sale. Y entonces, pues la figura femenina que es fundamental es la tierra. Llama la atención la duración de la coreografía. No solamente redujiste en personal y en todo lo que querías, también en tiempo, en lo que iba a durar esa coreografía. Para esto me faltaba la música. Entonces, por hechos de la vida, no detallo, encuentro Tierra de Temporal de José Pablo Moncayo. José Pablo fue muy buen amigo mío, la viuda Clara Rodríguez del Campo de Moncayo, fuimos amigos desde niños. Nos decimos socios hasta ahora porque queríamos ser pianistas en Viena. Bueno, no hago toda la historia porque es demasiado larga, pero encontré esa partitura. La comencé a trabajar según mi idea dramática en danza y resulta que había una repetición que a mí me sobraba. Entonces, pues le agarro y como Christian Dior le eché una corte así. Bueno, entonces lo hicimos, Rocío y yo. Y entonces invitamos a Miguel, quien nos pagaba un saloncito chiquito en Belisario y Domínguez, en el centro histórico. Le dije, mire, véalo. Si no le parece, pues ahí muere, no perdemos nada. ¿No la presentamos? No la presentamos, lo que debe ser. Entonces cuando terminamos de bailar a Miguel se le salió una lagrimita y me dijo, Guillermo, me equivoqué, adelante. Pero él no creía en tus Zapatas. Por una razón, porque cuando yo estaba en Francia hubo una temporada aquí con José Limón y José estrenó un ballet que se llamaba Diálogos. Era 2 momentos de la historia nuestra. Era Moctezuma y Cortés, con Lucas Jovin, maravilloso bailarín y coreógrafo, creo que vive todavía en Estados Unidos. Y la otra parte era Juárez y Maximiliano. Una síntesis también, eran 2 personajes nada más, y fracasó. El público, Guillermo, esta primera representación pues esta de Zapata, primera representación. Una vez que ya dan el banderazo de salida, sí, me equivoqué, dice Miguel Covarrubias, adelante. Fue en Bucarest. Mi Zapata lo estrenó en Bucarest, en el 4º Festival de la Juventud en Rumanía. Ya.
Se estrenó el 10 de agosto de 1953 en presencia de un grupo de mexicanos. Entre ellos estaba Tonatiuh Gutiérrez, estaba Luis Suárez, que acaba de fallecer, estaba Vicente Rojo, que tiene un testimonio, y fue maravillosamente bien recibido ante el susto nuestro, porque dijimos, bueno, pues un público completamente distinto. En Europa del Este estaba el pleno socialismo, desde luego, y fue recibido maravillosamente bien. Pero entonces ya aquí en México se estrenó, aquí he proporcionado el programa de la primera vez que se estrenó en México, que fue el Teatro Juárez, el 29 de octubre de 53. Y posteriormente fue el 10 de agosto, el 10 de noviembre, que coincidió casi con el homenaje que me hicieron, porque fue el 6, 9 y 11, porque el 10 caía en lunes. Yeah. Pero fue exactamente después de 50 años. ¿Y qué dijo la crítica aquí? Maravilla. Mira, hay una anécdota que siempre me he referido a ella, muy linda. Mira, estaba el órgano del Partido Comunista, el órgano del Partido Popular, que no era socialista todavía, el del PAN y el del PRI. Y sabes que toda la crítica de los 4 partidos fue maravillosamente favorable. Se gustó mucho. A todos. Unos lo tomaban políticamente, obviamente, otros lo tomaban desde la parte de vista humanista, claro. El hombre, la mujer, el hijo, la madre, etcétera. Y la crítica fue maravillosamente amable en todos los órganos de difusión de la prensa. Después de 50 años, Guillermo, ¿sigue vigente esa coreografía como tal? Me refiero sobre todo por lo que nos trata de comunicar. Mira, yo creo que esta ahorita, que dura 11 minutos, con mi corte, tiene varias lecturas. Así es como me puedo explicar yo por qué un órgano como el del Partido de Acción Nacional o el del PRI, etcétera, estuvieron de acuerdo. Sin embargo, a mí me da mucha pena que después de 50 años el problema siga siendo igual o peor. Entonces, bueno, yo alguna vez que me lo bailaron jóvenes en el Zócalo, dijeron un pequeño discurso, y yo decía que si el problema de Chiapas se resolviera, yo preferiría que se muriera mi obra y que se resolviera el problema de nuestros indígenas, que son más de 10 millones, y que sigue igual. El 1.000.000 de muertos en 1910 realmente y desgraciadamente no ha servido para nada. Guillermo, esta obra ha sido bailada en otros escenarios, pero no por bailarines mexicanos, es decir, otras compañías de gente que a lo mejor no tiene nada que ver con este país. Sí. La ha hecho suya. Sí. Por ejemplo, en Costa Rica, yo siempre la monto. Como yo les digo así coloquialmente, aprovéchenme antes de que me pele. Me pele de peluquería. Eso es. Pero bueno, es un eslogan mío ya. Pero sí. Ahora que me lo bailó el taller y que me lo bailó la Compañía Nacional de Danza, yo estoy en los ensayos. Y fíjate qué curioso, porque en el año 79, yo por razones de comida y de todo, me separé de la danza por 10 años. Estuve en la industria del disco, estuve en Musart y estuve en Pirles como gerente de promoción y publicidad. Y en el año 79 me habla Víctor Sandoval, que era subdirector del INBA. Estaba Bremer como director. Entonces Víctor me dijo, pues el licenciado Bremer, a quien yo no conocía, pide que prestes las zapatas que tienes tú de Covarrubias, etcétera. Le dijo, con mucho gusto, había una gran exposición. Pero además quiere que se reponga tu zapata. Bueno, pues ahí voy con Cora Flores, que era mi tierra de muchos años. Y le empezamos a reponer. Pero ¿sabes qué? Lo que es la vida. No encontré a un bailarín. Comenzamos en julio y esto era en diciembre. Y nadie quiso bailar mi zapato. ¿Por qué? Pues pregúntaselos a ellos. Nadie. O por viejo, o por pasado de moda, o por lo que tú quieras. Llegó noviembre y a mis 53 años me lo tuve que echar yo. No encontré a alguien que quisiera bailar el zapato. Y ahora se lo pelean. A ver.
Te hablo del año A 79. ver, ¿y cómo bailaste? Pues yo soy muy autocrítico. Yo he dejado ballets en ensayos generales, digo, no va, no me convence mi trabajo. Entonces para mí fue muy difícil, muy difícil, porque además desentrenado, etcétera. Hacía mucho que no bailabas. Sí, pero yo siempre he tenido una disciplina de todos los días, de 15, 20 minutos, camino mucho y no estoy tieso. Entonces sentí que lo podía hacer y no había de otra, Sí, no además. había de otra. Además. Y creo que no hice el ridículo, pero fue a mis 53 años. Maestros en la danza, porque bueno, has mencionado una serie de Claro. nombres, porque además tu formación no solamente tiene que ver con la danza en sí, que es importantísimo, sino el teatro en general, ¿no? Las artes escénicas. Mira, yo primero empecé desde muy pequeño a estudiar música, que yo realmente debía haber sido músico más que bailarín. Entonces yo sí he tenido el gran privilegio de que todos mis maestros de teatro, fundamentalmente y de danza, Ted Shawn, que fue el padre de la danza moderna, yo fui becario en Jacob's Pillow en el año 52, tomé todo un curso de un verano completo con él, Boldín, José Limón, Doris Humphrey, Ana Sokolov, todo ese núcleo maravilloso de maestros, todos humanistas. Entonces yo me formé dentro de ese medio. Yo siempre he dicho que lo que yo no aguanto es el vedetismo, es la soberbia, es la superficialidad. Me choca la solemnidad, pero me choca la vulgaridad. Entonces el término medio es muy difícil. Yo soy coloquial, pero trato de no ser vulgar y la solemnidad me revienta. ¿Desde cuándo la danza, Guillermo? ¿Por qué ese amor Pues por es- mover el cuerpo? Es una vocación, es una vocación. Yo platico que mis padres eran muy buenos bailadores, pero de salón. Para nada pensamos en un hijo bailarín, para nada. Y yo bailé muy bien el vals del quinceañero, casi me alquilaban de chambelán, pero también en ese plan, ¿verdad? Y luego pues yo vi por primera vez en el año 42 a la gran compañía, la mejor que ha tenido Estados Unidos, que eran puros elementos de Diaghilev, que a través de la Segunda Guerra pues, emigraron a Estados Unidos y fue el Ballet Theater, el cual vivió un año en México, esa compañía, porque les costaba más barato mantenerla aquí que allá. Claro. Aquí se hicieron muchas obras, entró Roberto Montenegro, Julio Castellanos, etcétera, y aquí se estrenó una obra que se llama Leco, con un trío de Tchaikovsky, Aleco es una leyenda antigua rusa, y tú sabes quién. Yo me iba de pinta, porque yo estaba en la secundaria, entonces yo me pelaba al tercer piso del Palacio y me metí entre las